Muy buenos días. Este es el día que el Señor ha hecho, de alegría, de gozo, de victoria, salvación, regocijo, abundancia, de avances, de transformación. Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Le damos cabida a la palabra en nuestros corazones. Y todo esto nos ayuda a establecer nuestras vidas en la palabra y que la palabra quede establecida en nuestras vidas. Vamos a la parte número 8 de nuestra serie llamada La Renovación de la Mente. Y en esta serie hemos estado hablando acerca de los pensamientos y los caminos de Dios, que hemos dicho que son más altos que los nuestros. No obstante, aunque sean más altos que los nuestros, no significa que no están a nuestro alcance. Para eso Dios nos ha dado su palabra, para que nosotros aprendamos a hablar como Él, a pensar como Él, a actuar como Él. Y eso resulta en la transformación de nuestras vidas. Así que hoy día vamos a aprender acerca de un aspecto muy importante que tiene que ver con la renovación mental. Y vamos a ver eso a través de una historia del Antiguo Testamento, uno de los más concretos y puntuales ejemplos que vemos allí, porque en el Antiguo Testamento hay abundante material ilustrativo. Todas las ilustraciones que están en el Antiguo Testamento, estas historias son tan gráficas que ayudan a nuestras mentes para que puedan captar cómo es que operan las cosas espirituales. Y la historia a la cual hago referencia tiene que ver con el profeta Eliseo en el reino de Israel, en la parte norte del territorio. Y en aquellos días Israel tenía problemas con Siria, estaban enfrentados, así que el rey de Siria había hecho planes para emboscar al ejército de Israel y una y otra vez enviaba a sus tropas para emboscarlos, pero nunca le funcionaba. Así que él comenzó a hablar con la gente, con sus altos oficiales, y comenzó a preguntar: ¿quién de ustedes es un traidor? Y le dijeron: no hay ningún traidor en tu corte, oh rey, sino que el profeta Eliseo, ¿no?, le refiere al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces el rey sirio dijo: hay que apresar al profeta. Pero él no se dio cuenta, ¿no?, que el Dios que protegía sobrenaturalmente a Israel también iba a proteger sobrenaturalmente al profeta de Dios. Así que vamos a ir a 2 de Reyes, el capítulo 6, los versículos 14 al 17. Y el rey envió allá a Dotán gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para salir y salió, para partir y salió, y aquí un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿no? Y aquí vemos un lamento, ¿no? ¡Ay! ¿No? O sea, se está poniendo de víctima. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿No? ¿Alguna vez han encontrado alguna situación y ustedes se preguntan, ¿no? ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? ¿No? Yo te digo, es muy fácil, ¿no? Actúa como que la palabra de Dios es verdad, porque es verdad. Bien, él le respondió, versículo 16, no tengas miedo, y esto otra vez, no temas, ¿no?, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Se refiere a que vea en el espíritu. Y el Señor abrió los ojos del criado, y éste miró en el espíritu, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Acá hay una realidad paralela que va más allá del mundo natural, es el mundo espiritual. Entonces, finalmente, para que vean el final de esta historia, el profeta oró y todo el ejército sirio quedó temporalmente ciego. Así que los condujo, ¿hacia dónde creen? Hacia la capital del reino del norte, hacia la capital de Israel, que en aquellos días era Samaria, ¿no? Y finalmente los liberaron, ¿no? Ahora, el aspecto que les mencioné que iba a tocar hoy día con respecto a nuestra renovación mental tiene que ver justamente con ver en el espíritu. Ver en el espíritu es la esencia de tener una mente renovada. Escúcheme bien. Hemos hablado, y en Romanos 8 hay un divisor, ¿no? Se separa entre la mente carnal y la mente espiritual, ¿no? La mente espiritual es aquella que ha sido enseñada, que ha aprendido a considerar que hay un ámbito mayor, una dimensión superior que la que podemos ver con nuestros ojos naturales. Una mente renovada vive consciente del mundo espiritual, porque una mente renovada es una mente espiritual. Y hay un ámbito espiritual que es más real
que el ámbito que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Así que la mente renovada ha aprendido a someterse al espíritu, que está en contacto con el ámbito del espíritu, porque la mente renovada entiende que hay cosas invisibles. Así que una mente espiritual está totalmente bajo la influencia de nuestro espíritu regenerado. La mente se vuelve espiritual. Cuando la mente se inclina al cuerpo, la mente permanece siendo carnal. Pero cuando la mente está bajo el control de nuestro espíritu, entonces es una mente que está bajo su influencia y comienza a alinearse más y más. Entonces, cuando la mente se ha renovado y se vuelve espiritual, entiende que las cosas espirituales son muy reales. Ahora, ese pasaje no dice que Eliseo vio esos carros de fuego a su alrededor. Lo más probable es que él haya sabido eso por revelación. En su caminar con Dios, y esto es muy importante, cuando uno ya tiene cierto kilometraje caminando con el Señor, uno gana experiencia en la palabra, experiencia en el trato de Dios para contigo. Entonces tú ya sabes lo que viene después. Tú ya sabes que Dios no te va a dejar en el aire, Dios no te va a dejar colgado. Todo aquel que en Él confía no será avergonzado. Nunca te va a dejar en el vacío. Dios nunca creó un vacío. Él siempre está para sostenerte. Debajo nuestro están los brazos eternos de Dios. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Así que ese hombre no necesariamente vio en el Espíritu. Él oró para que su siervo viese en el Espíritu, pero lo más probable es que él sabía por revelación de que había ángeles alrededor de él. Es decir, Dios nos da a nosotros revelaciones. Y en este caso, la revelación que Dios le dio a Eliseo fue para proteger a Israel. Y por lo tanto, él sabía, porque él confiaba en su Dios, de que él también iba a estar en modo protegido. Cuando tú tienes un pacto con Dios y caminas bajo la protección del pacto, entonces no tienes ningún tipo de temor. Así que Eliseo sabía que había ángeles alrededor de él. Entonces él oró para que su siervo o su criado pudiese ver en el Espíritu, y ese hombre fue capaz de ver en otra dimensión, fue capaz de ver ángeles rodeando al profeta Eliseo. Dios le concedió a él ver una nueva dimensión que le era totalmente desconocida. Así que Eliseo vivía consciente de aquella, entre comillas, nueva dimensión. Para él no era nueva, para su criado sí. Y lo tremendo es que tú y yo podemos vivir completamente conscientes de que hay un ámbito espiritual a nuestro alrededor, y tú y yo podemos saber que hay ángeles que están acampando a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo sabemos? Conocemos la palabra. Sencillo. La Escritura nos dice en el Salmo 34, versículo 7, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Entonces, la palabra de Dios produce en nosotros realidades. Esto es muy importante. Nosotros podemos vivir conscientes de que hay ángeles. Tú y yo tenemos un ángel de la guarda. Hay ángeles que te protegen, hay ángeles que te traen mensajes. Hay ángeles alrededor tuyo, así tú vivas consciente de esto o no. Es mejor vivir consciente de esto y vivir confiado. Pero tú no tienes la necesidad de ver esos ángeles. Simplemente tienes que saberlo. Vivimos por convicciones, por vista. No por vista, sino por fe. Así que hemos aprendido la palabra de Dios y esa certeza se produce en nosotros. Ahora, la gente verdaderamente espiritual ha aprendido a, entre comillas, ver lo invisible. ¿Cómo es que tú y yo vemos lo invisible? Nos asomamos por la ventana hacia el mundo espiritual. ¿Y saben cuál es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una ventana que te permite ver las realidades invisibles del reino de Dios. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre? Ocurre de una manera muy sencilla, hay una dinámica. Tú y yo hemos aprendido a oír la voz del Espíritu, hemos aprendido a escuchar sus palabras. Así que ese aspecto que tiene que ver con nuestra renovación mental hasta que se convierta nuestra mente en una mente espiritual es algo de lo cual Pablo habla en 1 Corintios el capítulo 2, donde dice, como está escrito, versículos 9 al 10, cosas. Ahora, cuando la Biblia introduce la palabra cosas, está hablando acerca de realidades. Lo que está escrito existe. Que no se vea no significa que no existe. Lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Repiten conmigo, cosas. Y estas cosas son reales, son verdaderas, existen desde antes que nosotros existamos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni sobre el corazón del hombre ascendieron, son las que Dios preparó para los que le aman. Entonces aquí está hablando de cosas que no pueden ser vistas con el ojo natural, no pueden ser oídas con el oído natural, y que tampoco pueden ser captadas con un corazón no regenerado.
porque son pertenecientes a otra dimensión. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de misterios. Está hablando acerca de secretos divinos, cosas que están completamente ocultas para aquellos que no aman a Dios, ni que conocen su palabra, ni la guardan, ni tampoco tienen el Espíritu Santo. Es tremendo que Dios afirma aquí que estas cosas ya fueron preparadas para nosotros, para los que le amamos. Significa que existe una verdadera provisión divina que está colocada o puesta en depósito para ti, cosas que tú no podrías reconocerlas si las vieses con esos ojos o si las oyeses con esos oídos, y tampoco podrías entenderlas con una mente natural o una mente carnal. Solamente una mente espiritual puede entender este tipo de cosas. Ahora, vamos al versículo 10. Dice, pero Dios a nosotros nos las reveló por el Espíritu. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sondea, aún las cosas profundas de Dios. Yo no quiero las cosas de encimita, yo quiero lo profundo. Vamos a aguas profundas, hermanos. Si vamos a entrar en el proceso de santificación y vamos hacia adelante, hacia la perfección, hacia la madurez, tenemos que profundizar, tenemos que cavar, tenemos que ahondar, tenemos que meternos en la palabra de Dios, tenemos que beber profundo de la fuente. No nos contentemos con lechecita, no nos contentemos con snacks, metámonos y busquemos la buena palabra de Dios, la carne, el alimento sólido de la palabra. Así que aquí se nos explica que estas cosas nos vienen a nosotros únicamente por revelación del Espíritu de Dios. Eso significa que en este proceso se excluye por completo la participación activa de nuestros sentidos naturales. Ellos no participan, tampoco tu mente ni tu intelecto. La mente racional no participa en todo esto. Ahora, este contexto es tremendo. Saltemos al versículo 12, donde se nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene o procede de ese mundo, sino el Espíritu que proviene o procede de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos, ¿qué? Esas cosas de las cuales hemos estado hablando, las cosas que Él ya nos ha dado gratuitamente. Y saltamos al versículo 16, que cierra este capítulo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos hablando acerca de la mente renovada, estamos hablando acerca de una mente espiritual, estamos hablando acerca de una mente que considera que hay un ámbito superior más allá del ámbito natural. Es el ámbito de lo invisible. Ahora, los verbos parametran el significado de un versículo o de un pasaje. En este caso, los verbos dominantes que nos ayudan a entender lo que se está comunicando acá son preparar, revelar y dar. Es decir, las cosas mencionadas anteriormente, no solamente Dios las preparó, sino que también nos las reveló por su Espíritu y nos las ha dado por gracia. Esto es gratuitamente. Y el clímax de este mensaje es alcanzado en el versículo 16. El versículo 16 resume todo lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo aquí. Y acá nos muestra su esencia. Aquí se nos dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¡Ah! ¡Qué tremenda revelación! Esta es una declaración factual. Está hablando acerca de un acto, está hablando acerca de un hecho y una realidad verdadera. Ahora, ¿cómo tenemos la mente de Cristo? Si sabemos que nuestra mente está en constante renovación, pero la mente de Cristo es perfecta, entonces, ¿cómo la tenemos? ¿Dónde la tenemos? Respuesta, tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu, que está unido con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos ha sido dado para revelarnos cómo piensa Cristo. Y no solamente cómo piensa Cristo en las cosas generales, sino también cómo es que Él piensa en cosas puntuales, en cosas específicas. Esto es bien importante. Nosotros en nuestro estudio bíblico tenemos que aprender a pasar de lo general hacia lo particular. Primero empezamos con las generalidades. Primero capturamos un panorama completo, pero luego comenzamos a meternos en las cosas que son detalles. Tú te paras en un monte alto y contemplas una ciudad. Tienes una vista panorámica de toda la ciudad. Pero de repente tienes ganas de tomarte un café. Entonces tú comienzas a mirar, en ese barrio hay buenos cafés. Así que tú bajas de la montaña, te metes a la ciudad y entras a tu café favorito y te lo tomas. ¿Están ahí o no? Muy bien. Entonces, aprendemos a caminar con Dios primero en un sentido general. Aprendemos en general cuáles son las cosas que Dios acepta, cuáles son las cosas que Dios rechaza. Aprendemos los detalles después y aprendemos específicamente lo que Dios
ha preparado para nosotros, como acabamos de leerlo, esas cosas. Así que lo primero que nosotros aprendemos cuando bebemos la leche de la palabra, ¿no? Sabemos que Dios tiene para nosotros salvación, ¿no? Sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo, que tenemos perdón de pecados, tenemos absolución, somos declarados inocentes, no hay ninguna condenación para nosotros, Él ha cambiado nuestros espíritus. Y este tipo de cosas son cosas generales, pero cuando nosotros avanzamos con Él, caminamos con Él en aguas profundas, entonces comenzamos a descubrir particularmente cosas que son personales. O sea, yo tengo que descubrir cuál es mi camino con Él, cuál es mi llamado, cuál es mi asignación divina. Hay un plan y un lugar para cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí viene un poco de ubicaína para que sepas cuál es tu lugar, cuál es tu función y qué es lo que tú tienes que obedecer de parte de Dios. Entonces, si tú eres fiel en las generalidades, entonces Dios te va a conceder las particularidades. Si tú eres fiel en lo general, lo específico va a venir para ti. Una manera diferente de decirlo es que si tú caminas bien en el logos de la palabra, el concepto general de las Escrituras, entonces luego vendrán los remas del Espíritu. Y eso es tremendo. Así que tenemos que aprender a ver y entender a Dios de esta manera. Procedemos de lo general a lo particular conforme vamos avanzando en el proceso. ¿Me están siguiendo o no? En julio de 1987, yo estaba entre la sala y el comedor de mi casa. Estaba orando en el Espíritu. Y de repente tuve lo que se conoce como una visión espiritual. El hermano Kenneth Hagin lo llamaba una mini visión. Es decir, algo subió de mi espíritu y lo pude ver, subió desde acá y lo pude ver con los ojos de mi espíritu. Yo había terminado de estudiar el primer año del centro de entrenamiento y ahora estábamos en julio y habíamos acabado las clases, no hacía mucho. Y yo estaba orando en el Espíritu y de repente me veo a mí, ¿no? Y escuché esta frase, me vi y escuché que yo iba a enseñar en el centro de entrenamiento, del cual yo era alumno. Y jamás se me había pasado por la cabeza, jamás se había cruzado por la cabeza. Esa misma semana, 2 personas diferentes, que más adelante llegaron a ser pastores, uno de ellos fue mi maestro en aquellos días, me encontró y me dijo, tú vas a enseñar en el centro. ¿Y este cómo sabe? Y vino otro y me dijo, tú vas a enseñar en el centro. Entonces ya Dios te da la dirección, Él te muestra, pero lo confirma a través de otras personas. Entonces en ese momento Dios estaba mostrándome a mí, yo ni siquiera había estudiado segundo año. Dios me estaba mostrando lo que iba a venir. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos hace saber las cosas que habrán de venir? O sea, Él me estaba mostrando detalles específicos acerca de esto. Entonces vino la confirmación, el Espíritu Santo estaba revelando mi camino específico. ¿Cuántos saben que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos de lo que se nos puede ocurrir a nosotros? Esto fue revelado a mí por el Espíritu. Jamás me hubiese ocurrido. Y cuando terminé el segundo año, el Espíritu Santo rapidito me dio el testimonio de que ese era el momento para mi separación. Y eso ocurrió más o menos 2 años después, en mayo del año 1989. Dejé mi carrera como ingeniero electrónico y entré al tiempo completo en el ministerio. Ahora, yo no tomé este paso por algo que yo vi con mis ojos naturales, ¿no? De repente, leí por ahí que había una plaza disponible para enseñar en el centro, o escuché con mis oídos que estaban buscando una persona para dicho puesto. No, ni siquiera se me ocurrió, no se me pasó por la cabeza. Dios me lo mostró por su Espíritu, era una particularidad para conmigo, y ese era su plan para mi vida, ese fue el inicio de mi viaje ministerial. Ahora vamos a repasar otra vez estos versículos porque son sumamente importantes. 1 Corintios 2, 9 y 10. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni sobre el corazón del hombre ascendieron, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Las generalidades del logos. Sé fiel con el logos y el Señor te va a dar los remas que tienen que ver con tu camino, con tu plan y tu asignación divina. Y luego, si tú honras el logos, si tú amas a Dios, entonces, versículo 10, el Espíritu Santo se activa. En su momento, todo es hermoso en su tiempo, pero a nosotros nuestro Dios nos la reveló por el Espíritu. Y una de las explicaciones o traducciones de la palabra rema es revelación. Un rema es una revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña o sondea aún las cosas profundas de Dios.
Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Y es ahí donde nos vienen los pensamientos y caminos de Dios específicos. Así que el Espíritu Santo nos fue dado para que tú y yo tratemos con asuntos específicos que la palabra de Dios no menciona. Ningún versículo en la Biblia dice que Víctor Tarruc iba a enseñar en el centro de entrenamiento y que años después iba a fundar y pastorear la iglesia Verdad y Libertad. Eso no está escrito en la Biblia, pero el Espíritu Santo me lo hizo saber. Me condujo hacia ese camino sobrenatural. Así que aparte del entendimiento general que tú y yo tenemos, el Espíritu Santo nos da a nosotros la palabra que nos revela las cosas específicas que tienen que ver con respecto a nuestro plan personal, con respecto a nuestra asignación divina. Y es allí donde tú y yo podemos tener la manifestación de lo que es la mente de Cristo en operación. Es maravilloso. Es ver los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, y el Espíritu Santo está en nuestro interior y Él abre nuestras mentes para que podamos comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros y luego a través de nosotros. Así que una mente espiritual es aquella que tiene la mente de Cristo en operación. ¿Y cómo creen ustedes que llegamos a tener esta mente en operación? Justamente siguiendo el proceso que estamos enseñando en esta serie. Ahora es interesante notar que el apóstol Pablo mencionó justamente el tema de la mente de Cristo al final de este pasaje. Inmediatamente después de haber dicho lo que el Espíritu Santo hace por nosotros para ayudarnos a entender las cosas de Dios. Así que es interesante, y aquí quiero poner un divisor. Tener la mente de Cristo es diferente que tener el Espíritu de Cristo. No son lo mismo. Miren lo que dice Romanos 8, el versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos están en el Espíritu? Acuérdense, Dios nos puso en Cristo. Nosotros nos ponemos en fe, nos ponemos en el Espíritu, nos ponemos en victoria y en el proceso. Bien, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque no tiene el sello de propiedad, de autenticidad ni de pertenencia. Ahora, tener el Espíritu de Cristo es diferente que tener la mente de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo es tener la morada y el sello del Espíritu Santo en nuestro interior. Pero para llegar a tener la mente de Cristo, es que tú y yo tenemos que participar activamente del ministerio didáctico y revelador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces la gente no entra allí. Todos los creyentes tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero hay una gran mayoría que nunca ha entrado a operar en el asunto de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No han activado el ministerio didáctico y revelador del Espíritu de Dios, por lo tanto no disfrutan lo que significa tener la mente de Cristo. Aunque legalmente la tienen, no están caminando en dicha realidad. Ahora, tenemos que volver a las bases, ¿no? Recuerden, nuestro espíritu fue renacido, fue recreado, fue regenerado. Y esto no es un proceso, es un evento. Fue una obra sobrenatural de parte de Dios, no por méritos personales. Es por gracia, no lo ganamos, no lo merecemos. Pero ese cambio que tomó lugar en nuestras vidas, porque como la redención tiene dos aspectos, el aspecto legal y el aspecto vital, entonces nuestro nuevo nacimiento también tiene dos aspectos, el aspecto legal y el aspecto vital. Significa que cuando tú naciste de nuevo, esto, número uno, fue registrado en el cielo y número dos, fue experimentado en la tierra. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, pero al mismo tiempo hubo un cambio total de nuestro corazón. Así que este evento o esta obra sobrenatural efectuada por la palabra y por el Espíritu está tanto en los libros en el cielo como en nuestro corazón aquí en la tierra. Así que es tanto legal como vital. Y en el libro de Efesios esto es bien importante, porque la base es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el punto de arranque de nuestro viaje o jornada espiritual. No nos podemos quedar atrás como bebés, como niños. Tenemos que avanzar en el proceso de renovación mental, en el proceso de santificación hacia la etapa de la productividad. Dios no te quiere niño, Dios te quiere productivo, fructífero, exitoso. Efesios 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura, en el griego dice somos poema de Dios, ¿no? Un poema es algo bello, es algo hermoso. Y la verdad que la obra que Dios realizó en nosotros es el milagro más grande. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que puede existir. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús.
con un propósito. La razón por la cual cuando naciste de nuevo el Señor no te arrebató al cielo, sino que te dejó en la tierra, es para que tú crezcas y para que puedas llevar fruto. Para que puedas servir, para que puedas ayudar, para que puedas amar a otras personas, para que seas un canal de bendición. ¿Están ahí o no? Un poquito de ubicaína nos sirve. Hay gente que ha orado, Señor, arrebátame, ¿no? Pero no, todo es hermoso en su tiempo. Así que dice que Él nos ha dejado acá en la tierra después de haber nacido de nuevo. ¿Para qué? Para hacer las obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que le empezó en nosotros, ¿cómo se llama? El que empezó en ustedes la buena obra, ¿para qué fue? Para que nosotros hagamos buenas obras. Están ahí. Somos salvos, no por obras, pero para buenas obras. Entonces, ser salvos no es un proceso, es un evento y no requiere, como leemos acá, ningún esfuerzo personal. Somos hechuras suyas, señalando que Él es el que realizó esa obra en nosotros. Así que la nueva criatura no es cualquier tontería, es algo maravilloso, es algo magnífico, es algo superlativo, es excelente en su más alta expresión, es supremo. Así que Dios, cuando te hizo nacer de nuevo, no solamente te dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, Él colocó dentro de ti a la persona más maravillosa del universo, al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, Él también puso dentro de ti dones y capacidades para que pudieses completar tu jornada espiritual, tu carrera específica. Y esto entra en el campo de lo específico. Es algo personalizado, es como una prótesis hecha a tu medida. Y esto encaja con tu diseño singular. Así que tu don es completamente diferente al don de otras personas. Y por ejemplo, yo sé que Dios no me llamó para ir como misionero a ninguna nación africana, ni tampoco asiática. Dios me llamó para que yo fuese pastor y maestro aquí en Lima, Perú, y estoy feliz con lo que Dios preparó para mí. Y Dios preparó mi espíritu para mi propia jornada personal o espiritual que Él planeó para mí. Y en tu espíritu está todo lo que tú necesitas para poder correr y acabar tu carrera con gozo. Tú y yo tenemos una carrera personal. Tú y yo tenemos responsabilidad porque Dios nos ha equipado para algo. Pero quiero que entiendas una cosa. Todo es conforme a diseño. Eso significa que Dios nunca te va a presionar ni empujar a ti para que hagas algo que no te gusta en el espíritu. Miren lo que Pablo escribió en Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce, activa o energiza en ustedes tanto el querer, eso es el deseo, como el actuar, esto es el hacer o el poder, su buena voluntad. Ahora, nos metemos entonces en las generalidades. Te sumerges en el logos de la palabra. Meditas la palabra de día y noche y de repente el Espíritu Santo te da pistas. El Espíritu Santo aviva ciertas palabras, las palabras saltan de la página delante de tus ojos y eso Él te lo aplica a ti de manera personalizada. Tú sabes que Dios está hablando a tu corazón. Entonces tú comienzas a alimentar tu espíritu y luego de repente deseos espirituales se comienzan a levantar desde tu hombre interior. En otras palabras, Dios te va a guiar a través de los deseos del espíritu. Y Dios va a depositar en ti, porque la palabra de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. La palabra de Dios produce el deseo del espíritu en ti, entonces de repente se levanta dentro de ti un buen deseo, deseos puros, deseos santificados, y sabemos que estamos siguiendo a Dios porque son buenos. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto viene de Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nunca nos va a pedir que hagamos cosas que no encajen con nuestro diseño. Una bicicleta no fue diseñada para llevar toneladas de carga. No cuadra, no va. Entonces, cuando Dios habla de nuestra carrera personal, Él va a colocar en ti cosas que encajen perfectamente con tu llamado, tu equipamiento, cosas que tienen que ver con su voluntad para ti. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu espíritu. Entonces, hay gente que te va a presionar. Algunos ministros a mí me han presionado para que yo fluya o actúe ministerialmente de cierta manera que no va con mi diseño. Y yo les he dicho, no, yo no soy esa persona. Yo tampoco tengo que imitar a otra persona. No, yo no soy un profeta. Yo no tengo que actuar como un profeta porque no soy un profeta. Entonces no me presiones. Entonces no te debes dejar presionar para hacer algo para lo cual Dios no te llamó ni equipó, porque estarías entrando en el territorio de la desobediencia. Y es muy peligroso hacer cosas por tu propia cuenta.
Hablar por tu propia cuenta. Es mejor ir cuando eres enviado que ir por tu propia cuenta. Es mejor hablar cuando Dios te instruye lo que tienes que decir que hablar por tu propia cuenta. Así que si tú no tienes esto en tu corazón, sencillamente no lo hagas y no te sientas culpable porque no estás haciendo algo que no encaja con tu diseño y equipamiento interior. El trato de Dios contigo es puntual, específico, es personalizado. Dios ama los detalles y Él es omnisciente y Él deposita en ti cargas para que tú hagas lo que te apasiona hacer. Hay una pasión. Si tú no haces las cosas con pasión, pues hay algunas personas, y nosotros como pastores queremos motivar a la gente para que pueda vencer la inercia, ¿ok? Y haya cierta emoción que genere cierta atracción. Si tú te emocionas con la palabra y las cosas de Dios, va a haber cierto movimiento. Primero viene el entendimiento, luego viene el movimiento. Pero hay algunos cristianos que tienen tanta inercia que para empujarlos hacia la acción, no sé, tiene que explotarle una bomba de revelación. Pero bueno, cuando tú entiendes que Dios te ha diseñado y te ha hecho de cierta forma, o sea, tu cableado interior es para algo específico, finalmente vas a estar en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que tú amas hacer y disfrutando lo que Dios te llamó a hacer. Yo amo la enseñanza. Para mí no es una carga pesada. Yo podría seguir enseñando y enseñando y no me voy a cansar. ¿Por qué? Porque es lo que amo hacer. Así que el proceso de renovar nuestra mente tiene que ver con reeducar nuestra vida pensante para que esté en armonía con nuestro espíritu renacido. Ahora, hace algunas semanas vimos Efesios 4:23, donde dice, renuévense en el espíritu de su mente. Es interesante cómo el apóstol Pablo conecta maravillosamente dos áreas de nuestro ser. Aquí conecta el espíritu y conecta la mente, que es parte del alma. Y es interesante que cuando tú piensas en concordancia con las enseñanzas de Cristo, entonces lo que estás haciendo es poner tu mente bajo el control del Espíritu y la influencia del Espíritu Santo que está unido con tu espíritu. Eso es bien importante. Hemos hablado del ministerio del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios. Es más, tú no podrías entender tu Biblia cuando la lees sin el Espíritu de Dios. La palabra no opera sola. Son la palabra y el Espíritu. Sin la unción del Espíritu Santo no puedes entender las cosas espirituales ni tampoco hacer nada trascendente. Así que el Espíritu Santo es el que hace que la palabra se vuelva viva en tu vida. Él es el que abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad. Ahora, la ilustración que yo utilizo con respecto a esto de la renovación mental tiene que ver con la electrónica, ¿ok? Porque yo soy ingeniero. Entonces, renovar tu mente es como actualizar tu software, el software de tu sistema operativo. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio un nuevo hardware. Es el nuevo corazón, el nuevo nacimiento. Pero ahora te toca a ti acondicionar tu vida pensante para que puedas operar efectivamente junto con tu espíritu. Esa es la figura que yo utilizo. Esa es la ilustración que yo utilizo como ingeniero. Pero el apóstol Pablo utilizó una ilustración completamente diferente. Él habla acerca de desvestirse o vestirse, de despojarse y colocarse. En Efesios, el capítulo 4, los versículos 21 y 24, y este es el pasaje inmediato a Efesios 4:23 que acabo de leer. Y miren lo que dice el versículo 21. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense o desvístanse del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Luego viene nuestro versículo 23, pero renuévense en el espíritu de su mente. Y finalmente dice, vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Interesante que el versículo 21 nos habla acerca de que si le hemos oído, si hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y el Espíritu Santo toma lo que oye del Padre y del Hijo y nos lo hace saber. Ahora, eso definitivamente, si oímos al Señor y vemos su modelo perfecto, eso tiene que afectar nuestra conducta. Es decir, nos quitamos la ropa sucia de la desobediencia y rebelión y ahora nos vestimos o nos ponemos encima la ropa de justicia y santidad de la verdad. Otra vez los verbos dominantes parametran el significado de estos textos, ¿no? Hemos visto que dice despojarse, al final dice vístanse, pero en medio aparece el verbo renovarse, renuévense. Esto es bien interesante. Justamente en medio del desvestirse o despojarse
Y el vestirse o ponerse la nueva ropa, en medio está justamente el verbo renuévense. Renuévense en el espíritu de su mente. Entonces, ¿cómo es que tú eres limpiado? ¿Cómo es que te deshaces de las cosas a las cuales estabas habituado antes? ¿Y cómo es que tú te vistes de las cosas que pertenecen a la nueva criatura? A través de nuestra renovación mental. Las cosas de la nueva criatura te pertenecen. El Espíritu te las revela. Pero tu mente, tu software, tiene que actualizarse a la obra que Dios ya colocó en tu espíritu. Tú tienes un CPU, tienes un chip de última generación, pero tu mente está acostumbrada, a operar bajo una computadora cuaternaria primitiva. Entonces tenemos que ponernos en la misma página. Así que nuestra ropa nueva en Cristo hace que luzcamos más parecidos a Dios. Nos parecemos más a Cristo Jesús porque nuestra conducta es transformada. A su imagen somos cambiados. Así que, como dije, Dios tiene algo especial preparado para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos quieren descubrir eso? Es nuestro caminar con Él, que Él tiene cosas grandes, maravillosas, preparadas para nosotros. Dice, clama a mí, yo te revelaré cosas grandes y ocultas, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que todos tenemos diferentes personalidades, Dios nos quiere usar a todos de una manera diferente, pero Él nos equipa con su espíritu para que cumplamos con nuestro llamado en particular. Ahora, hay otra cosa más que quiero decirles, porque a veces nosotros vemos tantas cosas a nuestro alrededor que nos turban. Pero en el libro de Isaías, el capítulo 54, versículo 13, hay una tremenda promesa y hay un principio espiritual acá. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos. Bien, grande será la paz de tus hijos es el resultado de una acción, de una acción previa. ¿Qué significa ese versículo? Significa que si tú quieres tener paz en tu alma, si quieres que tu mente esté guardada en reposo y en calma, necesitas ser enseñado. Esto de tener paz así de manera automática no funciona. Hay un proceso, no es automático. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no viene sobre ti y te sobrecoge porque cantas una bonita canción. No, tú tienes que ser enseñado y este aprendizaje viene dentro de un proceso y el Espíritu Santo es el agente activo allí. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Entendamos que estamos viviendo en el valle de sombra y de muerte. De sombras porque Satanás ha llenado el mundo de falsificaciones y de muerte porque vemos a nuestro alrededor las consecuencias, las manifestaciones y las expresiones de la muerte espiritual. Entonces el diablo va a atacarte para robarte tu gozo, el gozo de la salvación, y para robarte tu paz. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en el antídoto. Tenemos que saber que nuestro Dios es el Dios de paz. Así que es importante que tú aprendas, como se nos dice acá, seas enseñado en la palabra de Dios, para que tú puedas pensar la palabra de Dios y puedas hablar la palabra de Dios y puedas actuar conforme a la palabra de Dios. Y el resultado es que vas a tener una tremenda paz. Dice la Biblia que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, deja que el Espíritu Santo te enseñe a través de aquellos que Dios levantó para ministrarte. Sumérgete tú también en el inagotable océano, en las profundidades de la revelación de la palabra de Dios. Y cuando tú te dejas ministrar por la palabra y el Espíritu, hermano, grande será tu paz. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a experimentar los efectos de que tu mente se va renovando, paz te es suministrada como río. Y tendrás una mente calmada, una mente en reposo. Y eso se trata, hermanos. Ese aspecto que hemos visto hoy día, es que tú puedes tener una mente espiritual que tiene que ver con las cosas del Espíritu. Y la paz del Espíritu, hermanos, es mucho más allá que cualquier tipo de tranquilidad, que no haya problemas. Paz no significa ausencia de problemas, no significa tranquilidad porque las aguas están calmadas. Esa paz es sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Jesús, tú eres el príncipe de paz. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, tú eres el que causa que nuestra mente sea renovada. Te damos gracias porque tú nos ayudas, Espíritu Santo. Tú estás ministrando paz a cada uno de tus hijos hoy día.
Te damos la gloria y la honra por lo que está siendo efectuado en mí. No es una obra común o corriente, no es algo ordinario. Es algo que tuvo origen en ti. Tú te lo has propuesto, Señor, y tú haces las cosas a lo grande. Gracias. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará, y nosotros seremos los más sorprendidos porque nos hemos rendido a ti y tú eres fiel. Gracias y gloria te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si estás aquí y aún no has recibido a Cristo, aún no has empezado este viaje en el cual tú puedes descubrir lo que Dios ha preparado para ti, lo único que tienes que hacer es darle tu vida al Señor. Jesús fue a la cruz por ti, derramó su sangre, pagó el precio por tu pecado. Tú tienes que recibir el perdón de pecados, si no, tus pecados no van a ser perdonados y en tus pecados morirás. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo de todo corazón. Dios del cielo, invoco tu nombre. Jesús, sé mi Señor. Ven a mi vida. Me someto bajo tu señorío. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo hoy completo perdón y remisión de pecados y recibo el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén. Gloria a Dios por eso. Un nuevo nombre escrito en gloria.